Bueno, pues yo me llamo Rosa, soy una mujer luchadora, siempre lo he sido en toda mi vida, pese a los múltiples y millones de tropiezos que he tenido, y aquí estoy. Me llamo Angeli González, tengo 39 años, soy venezolana, tengo en España aproximadamente unos 5, casi 6 años. Soy mamá sola. Me gusta mucho el mundo de la belleza, de la manicura, del maquillaje, del cabello, de todo lo que tenga que ver con belleza. Gracias a mi pareja conocí a Guete. Desde que llegué aquí siempre me han tratado con mucho cariño. Curiosamente, Fátima me llamó por teléfono y me dijeron eso, que había sido, no sé si seleccionada o si cumplía las condiciones para venir, y bueno, fue un poco una sorpresa. Yo había estado con anterioridad en la Cruz Roja también y me llamó la atención. Vine, comencé los proyectos que tenían preparados, búsqueda de empleo activa, todas estas cosas, y muy contenta. Hice varios cursos con ellos que me facilitaron absolutamente todo y hasta aquí. Sí, aprendí muchas cosas durante las prácticas, conviviendo con las chicas. Aprendí muchas cosas que no sabía. A mí me ha aportado de todo en general. Mira, desde que he hecho amigos hasta el momento de socializar con personas que a lo mejor tienen tu mismo problema o lo han tenido o todavía lo sufren. Intentar ayudarles con tu propia experiencia y ser positiva, decirles, no, pues venga, vamos adelante. Y sobre todo he conocido personas maravillosas. Y lo más importante es que estoy trabajando y estoy muy contenta porque he vuelto al plano laboral y estoy feliz por eso. Trabajando en las prácticas, la dueña de Candela Nails me comentó de que le gustaba mucho mi manera de ser para con las chicas, con las compañeras, que le encantaba la dinámica y cómo manejábamos entre todas el estrés. Trabajé en cocina muchos años, entonces empecé un curso de cocina, pero bueno, yo tengo algunos problemas de enfermedades, tuve que dejarlo. Hice otro de panadería y bollería, repostería. Genial, muy contenta y bien. Y de todos modos el trabajo lo encontré porque en el grupo Fátima me envió un WhatsApp, en el boletín, siempre me enviaba el boletín con todas las ofertas laborales que había. Envié mi currículum, que también me ayudaron ellas a redactarlo y a formularlo y a estructurarlo de la mejor manera. Y fue el momento, es que estoy súper agradecida. Ya al momento entré y aquí estoy. Y como yo, otras muchas compañeras mías que lograron también la meta que todos queremos, al fin y al cabo, y que para lo que todos estamos aquí. Ha sido una experiencia bonita. No voy a decir que perdí el tiempo, porque no, porque todo lo que aprendí es tiempo ganado más bien. Y me ha hecho como sentirme más preparada a lanzarme al agua yo sola. La asesoría de autoempleo, Marta, de verdad que es un sol. Me pareció que ella estaba buscando que yo emprendiera de la manera correcta, no a lo loco, no a lo rápido y no a lo no pensado. Y sé que la tengo a ella allí, porque siempre me dice, cuenta conmigo, me tienes aquí, cuando quieras vienes conmigo. Y eso se siente bien porque uno viene de un país extraño, donde no tienes a nadie, donde no conoces a casi nadie, y es muy raro que la gente te guíe por el buen camino.